Bienvenidos una semana más al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues hemos vivido una semana en la que hemos recuperado gran parte de las caídas que veíamos la semana anterior, donde se ponía la situación bastante fea y decíamos que cuidado porque si esta semana no veíamos una recuperación bastante rápida, podríamos acabar teniendo alguna que otra duda de lo que podría suceder de cara a este mes de agosto. Ha llegado esa recuperación, pero vamos a verlo luego los índices si de verdad es suficiente la subida que hemos visto para pensar que ya hemos salvado los muebles. También veremos en esa sección del comentario la sensación que tengo esta semana de lo que ha pasado en los mercados, comentaremos alguna que otra novedad que ha habido, como todas las semanas. Veremos también ese calendario económico que tendremos la próxima semana y esos datos interesantes que he sacado de Twitter, alguno de ellos bastante interesante. Y por último, pues analizaremos todas las acciones que me habéis pedido esta semana. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Pues porque como ya os comentaba, esta semana vamos a tener una novedad en el canal. En este vídeo del resumen semanal vamos a añadir una nueva sección, pero no os voy a contar nada más. Quiero que lo veáis luego. Así que venga, vamos al lío. Bueno, pues vamos a comentar un poquito qué ha pasado esta semana en los mercados y qué quizás cosas más relevantes podemos comentar de lo sucedido durante esta semana. Podríamos decir que ha sido la típica semana de agosto en la que parece que no ha pasado nada, pero sí que han pasado bastantes cosas. Lo que hemos visto ya esta semana es que han entrado en funcionamiento, ya se han empezado a aplicar esos aranceles que hemos visto por parte de Estados Unidos. Y hay una diferencia muy grande de ese lío que vimos en el mes de abril, cuando en ese día de la liberación decía Trump todos esos aranceles que había y el mercado se lo tomaba muy mal, con caídas muy, pero que muy fuertes, a principios de abril, con ahora que parece que ya se van a aplicar esa imposición de los aranceles, que en realidad ese arancel medio que podemos pensar que ha impuesto Estados Unidos al mundo está por encima de lo que en un primer momento descontaba en el mercado antes de esas caídas que veíamos en abril. Pero yo creo que ahora mismo el mercado se puso en una situación muy negativa y ahora que bueno, parece que es un poquito menos negativa, pues el mercado se lo toma bien y estamos viendo prácticamente todos los índices en zonas de máximos históricos y parece que no les preocupa para nada todo el tema de los aranceles. ¿Qué problemas podemos llegar a tener con los aranceles? Pues el más evidente es que haya de nuevo un repunte de los precios, que repunte la inflación. De momento, con los datos que estamos viendo, los últimos datos que teníamos eran de junio, no parece que esté provocando un repunte importante de la inflación, pero es importante que vigilemos también quizá los próximos meses si produce o no ese repunte de la inflación. Eso pues podría hacer que los consumidores aún aprieten más sus cuentas corrientes a final de mes y también lo que se ha podido ver es que esa tasa de ahorro que tienen pues se ha ido ajustando cada vez más debido a ese aumento de los precios que hemos ido viendo durante los últimos años. Esto lo que puede provocar es que no puedan asumir ese aumento de los precios y al final no tienen que acabar asumiendo las empresas. Esto podría provocar ya un shock importante, pues bueno, hay que tener en cuenta que las empresas todavía tienen un buen margen de beneficio, es decir, podrían amortiguar esa posible subida de los precios. Por lo tanto, pues bueno, parece que de momento a lo mejor no es demasiado preocupante, pero sí que hay que irlo vigilando. Hay que tener en cuenta que cuando se aplican este tipo de aranceles que son muy altos y que hacía muchísimas décadas que no veíamos este tipo de aranceles medios tan altos, lo que van a hacer las empresas es intentar acabar llevando esos productos a Estados Unidos, bien a través de otros países, llevando la producción a otros países, lo que eso puede llevar a un mayor gasto, porque van a tener que tener una mayor inversión, es decir, van a tener que necesitar liquidez para llevar a cabo esas inversiones, para luego llevar sus productos a Estados Unidos, o quizás pues tener que acabar pagando esos aranceles. Otra opción pues es acabar buscando otros clientes fuera de Estados Unidos que no le apliquen esos aranceles. Es decir, yo creo que aunque ahora mismo el mercado esté descontando un escenario muy positivo y que parezca que no va a afectar a las empresas los aranceles, creo que puede haber bastante incertidumbre los próximos meses con todo este tema de los aranceles. Y es que lo que está descontando el mercado evidentemente no es incertidumbre, es que aquí no va a pasar absolutamente nada. Y la experiencia que tenemos de ocasiones pasadas donde se han aplicado aranceles tan importantes y se han mantenido, es decir, que luego no han retrocedido, es que la situación económica quizás se ha vuelto un poquito complicada y evidentemente eso ha acabado viéndose reflejado en los mercados. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hemos tenido esta semana? Pues hemos tenido datos del empleo en Estados Unidos. Han sido peor de lo esperado. Como ya venimos viendo durante los últimos meses, parece que se va enfriando
el empleo en Estados Unidos, pero hemos vuelto a ver un repunte bastante importante de esas renovaciones de subsidio por desempleo. Lo comentábamos cuando veíamos ese dato esta semana. Es un dato que es preocupante. ¿Por qué? Porque las empresas directamente no empiezan a destruir empleo, no empiezan a despedir a los trabajadores. Lo primero que hacen las empresas es dejar de contratar. Cuando dejan de contratar es más complicado encontrar un trabajo nuevo y quien está desempleado tiene que acabar renovando ese subsidio por desempleo porque no encuentra trabajo. Y esa podría ser la situación en la que nos encontramos en Estados Unidos. La siguiente fase, ¿cuál es? Que empiece a haber despidos y es cuando ya podríamos empezar a ver esa tasa de desempleo que empieza a aumentar en Estados Unidos. Guiarnos por esos datos del empleo quizás para ver si la bolsa va a subir o va a caer podría llegar a ser un error muy claro. ¿Por qué? Porque normalmente el empleo es un dato muy atrasado respecto a lo que acabamos viendo en las bolsas. Acaba repercutiendo esos datos mucho más tarde del reflejo que tenemos en los mercados. Es decir, si vemos una caída importante por un dato del empleo malo, quizás sea algo puntual. ¿Por qué? Porque cuando ya veamos que el desempleo aumenta muchísimo y volvamos de verdad a tasas importantes de desempleo, es muy probable que ya hayamos visto prácticamente toda la caída en los mercados. Por lo tanto, yo creo que siempre que haya un dato que no ha pasado esta semana, pero siempre que haya un dato negativo de repente en los mercados por esa tasa de desempleo, puede que acabe siendo algo puntual. ¿Por qué? Porque la clave va a estar en esa tendencia negativa, que es lo que en principio estamos viendo ahora mismo con esas renovaciones de subsidio por desempleo. Tendremos otros indicadores adelantados, como son los PMIs, que eso sí que van a ir, aunque un poquito más retrasados que los mercados, pero van a ir quizás un poquito a la par. Y de momento no está viendo ese descalabro. Pero, como hemos comentado hace unos minutos, la incertidumbre en los próximos meses puede ser bastante importante. Además, estamos en unos meses, mes de agosto, mes de septiembre, que no suelen ser muy, pero que muy positivos para los mercados. Todo lo contrario, solemos ver alguna que otra corrección, los mercados se toman un descansito y a partir de ahí es cuando normalmente solemos ver un final de año bastante positivo. Por lo tanto, cuidado, porque como luego veremos en el resumen de los índices, hay alguna que otra señal preocupante ahora mismo en esos índices y que cuadraría muy bien con acabar viendo una corrección en los mercados quizás de cara a esta segunda parte de agosto y a lo mejor también principios de septiembre, pero que podría ser simple y llanamente una corrección. Así que bueno, ahora lo veremos. Vamos a continuar con ese calendario económico que tenemos esta semana, que para ser un mes de agosto, pues quizás podemos llegar a tener algún dato bastante relevante. El lunes no tenemos nada, pero el martes, fijaros cómo a las 2:30 de la tarde, hora española, vamos a tener los datos del IPC subyacente, del IPC mensual, anual, y van a ser datos bastante importantes. ¿Para qué? Pues por lo que hemos comentado antes en la sección del comentario, para ir vigilando si esos datos de la inflación, del aumento de los precios, vuelven de nuevo y se ven reflejados esos aranceles en ese aumento de los precios. Por lo tanto, va a ser totalmente clave. Como empecemos a ver un repunte importante de la inflación, yo sinceramente creo que el mercado no se lo va a tomar bien, por lo menos en un primer momento. ¿Por qué? Pues porque eso lo que va a hacer es que vea ahora mismo muy complicado los inversores que bajen los tipos de interés en septiembre, que quizás es lo que se estaría esperando ahora mismo, esa bajada de los tipos de interés en septiembre. Por lo tanto, datos muy, pero que muy importantes para ver si vamos a ver ese repunte de la inflación. Yo la verdad que tengo bastantes dudas de cómo van a ser esos datos, porque me sorprendió sinceramente que en el mes de junio no viésemos un repunte importante de los precios, pero yo creo que el tema de los aranceles, lo que va a acabar provocando, si llega a provocar algo, no es una inflación como la que vimos en el año 2021 o 2022. Aquí sí que creo que quizás pueda haber un repunte puntual de los precios y que no se va a alargar con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque es una inflación que viene provocada por una noticia, por una decisión que ha tomado el presidente de los Estados Unidos y que si mañana ve que se le complica el tema de la inflación y se le va a las nubes, va a cortar los aranceles de una manera o de otra. Contará la película como él quiera, para que piense todo el mundo que no se ha equivocado. Pero en caso de que veamos un repunte de la inflación, yo creo que va a tomar medidas y acabará reduciendo los aranceles si ha venido provocado ese repunte de la inflación por ese lado. ¿Por qué? Pues porque lo que quiere Trump es que se bajen los tipos de interés y si encima estamos viendo que sigue repuntando la inflación, eso no va a hacer que baje los tipos de interés, por lo tanto, puede que esté en su mano lo que él quiere hacer, aunque no lo parezca o intente vender
que no es así. También el miércoles tendremos datos de inflación en Alemania y en España, datos importantes también para ver cómo puede afectar el tema de los aranceles a Europa. El jueves, el dato más importante, vamos a tener las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y en esas renovaciones de los subsidios por desempleo de nuevo. ¿Por qué? Pues por lo que hemos visto esta semana, para ver si se va confirmando esa tendencia negativa en el mercado del empleo. También tendremos el índice de precios al productor, es decir, a ver si el productor está repercutiendo también esos aranceles, que luego veremos a ver si se lo acaba repercutiendo al consumidor o son ellos los que al final acaban quizás repercutiéndose a sí mismo ese aumento de los precios. Y el viernes, pues fijaros que el dato más importante que tenemos son las ventas minoristas, normales y subyacentes. También importante para ver si el consumidor se está resintiendo, si todavía tiene capacidad de consumo. Y eso puede mantener la economía, porque es la clave de todo, es el punto final. Cuando vemos que el consumidor se resiente y ya no hay consumo, es cuando vamos a poder empezar a ver que la economía pueda pasar un poquito más. Vamos a continuar con esos datos interesantes que he sacado de Twitter esta semana y que me gusta comentar con todos vosotros. El primero de ellos es de Héctor Chamizo y lo que nos viene a decir es que parece que que se está tardando un poquito más de lo esperado, pero que la economía de Estados Unidos finalmente ha llegado a ese punto crítico donde la curva de Phillips podría estar anticipando una posible recesión económica. Fijaros cómo cada vez que ha cortado a la baja esa línea lateral, esa línea horizontal que tenemos en el gráfico, ha acabado provocando una recesión económica. ¿Cómo se viene provocando todo esto? Pues cuando vemos que el empleo se empieza a enfriar en Estados Unidos, y es probablemente lo que estamos viendo ahora mismo y que ya hemos comentado durante el vídeo de hoy. Por lo tanto, cuidado, porque esto nos podría estar anticipando que la situación se puede volver negativa. Yo creo que el 90% de los inversores que están ahora mismo en el mercado, esto lo saben y esto lo tienen en cuenta. Pero lo que se está descontando es que, bueno, pues a lo mejor será un aterrizaje suave o quizás, bueno, pues a lo mejor vemos una corrección pequeñita en los mercados, la economía se debilita un poquito, pero no va a ser nada grave. Cuidado, porque cuando abrimos el pastel no sabemos lo que nos vamos a acabar encontrando. Por lo tanto, cuidado con estar descontando ahora mismo que va a ser simplemente unas pequeñas turbulencias, no sea que nos acabemos estrellando de verdad. El siguiente de los gráficos es muy interesante, hacía mucho tiempo que no lo veía y parece que se está dejando ahora mismo de lado este tema, y es que los bancos de Estados Unidos mantienen todavía 400.000 millones en pérdidas no realizadas, provocado por ese aumento de la rentabilidad del bono en Estados Unidos, ese aumento de los tipos de interés en Estados Unidos. Y son pérdidas que no se han realizado, y mientras no se deshagan de esos bonos que han ido perdiendo valor debido a ese aumento de la rentabilidad de los mismos, pues no se van a realizar, o a cuando se haga una adquisición o algo parecido. Por lo tanto, aquí también hay que tener en cuenta que parece que es todo muy bonito en los bancos, que va todo de maravilla, pero cuidado, porque la cara B a lo mejor no es tan positiva. Vamos con el siguiente de los gráficos. Me ha parecido muy interesante, y lo que estamos viendo es una divergencia brutal, podríamos estar diciendo, entre el sector salud en Estados Unidos y cómo se está comportando el SP500. Es decir, el SP500 está haciendo excesivamente bien y prácticamente el resto de índices en Estados Unidos, mientras que la selección de empresas de salud pues parece que le están haciendo muy mal. Y esta divergencia, como nos dice Lance Robert, puede ser, por sentimiento contrario, a lo mejor una buena oportunidad, porque a lo mejor se está infravalorando todas estas empresas. Veremos a ver. Yo la verdad que el sector salud en Estados Unidos lo desconozco, cómo funciona totalmente, pero en España la sensación que me da es que tú coges y hace 15 años le preguntabas a alguien, o hace 10 años o incluso menos, le preguntabas a alguien qué tipo de sanidad tenía, y todo el mundo tenía sanidad pública. Hoy en día, a lo mejor el 50% de la gente, o incluso más, que es raro no encontrar un hogar donde alguien tenga ya sanidad privada. Por lo tanto, pues puede ser una tendencia que quizás se vaya consolidando con el paso de los años, tanto en España como en Europa, como en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente los países están mega endeudados, y si queremos sanidad pública lo van a tener que pagar esos países, y si no tienen dinerito porque están mega endeudados, no se va a poder mantener. Vamos con el siguiente de los gráficos, que lo que nos está marcando también es una divergencia muy importante entre
las ganancias actuales y el crecimiento a futuro. Y lo que nos viene a decir es que cada vez que se ha producido esa divergencia tan grande, se han acabado viendo en el mercado recesiones importantes. Fijaros, la primera fue la de la pandemia, la primera que tenemos, y luego ya la anterior nos tendríamos que ir al año 2007-2008 con esa burbuja del crédito que vimos o ese crack financiero que vimos en Estados Unidos. Es decir, estamos en una zona, podríamos pensar, bastante peligrosa. Pero esto es lo de siempre. A lo mejor cogemos este gráfico, le traemos dentro de 2 años y en vez de estar en el 42,62% está en el 80%. Y estamos viendo al SP500 en 9.000 puntos. Por lo tanto, ¿que estamos en zona peligrosa? Sí, pero no sabemos hasta qué punto esto se puede seguir alargando. Y vamos con el último de los datos, que es de Héctor Chamizo. Y lo que nos viene a decir, esto me parece muy, pero que muy relevante, también esto lo hemos comentado alguna vez en el canal del comportamiento del dólar respecto a los mercados, dice que desde antes de la crisis de 2008 no se veía una infraponderación tan grande del dólar en los mercados. Fijaros, desde el año 2005. Posteriormente se recuperó el dólar y posteriormente vimos esa crisis financiera en Estados Unidos que acabó provocando una hecatombe. Veremos el desenlace que tiene ahora mismo todo esto en los mercados, pero quizás puede ser una señal de que algo sigue sin funcionar demasiado bien en los mercados. Que a lo mejor se está haciendo todo esto por el tema de los aranceles también e interés en un dólar débil, pues puede ser, para que Estados Unidos siga exportando al mundo. Pero cuidado, porque si cogemos el contexto que ha habido en anteriores ocasiones, la situación podría ser quizás un poco controvertida. Vamos a continuar con el análisis de los índices y el resto de activos que nos da una visión más amplia quizás del mercado. Aunque hemos visto esta semana que ha sido positiva, que hemos visto que se han recuperado los índices de esa caída que veíamos al final de la semana pasada, vais a ver cómo nos surgen dudas en prácticamente todos los índices y que quizás, aunque quizás esto es un spoiler, lo vamos a ver ahora mismo, nos esté anticipando que esta semana a lo mejor de nuevo veremos una corrección. Vamos a comenzar con el primero de los índices, que es el IBEX 35, que es el que yo creo que podríamos decir que es el índice que mejor se ha comportado esta semana. Nos hemos ido a marcar nuevos máximos, luego lo vais a ver en la parte del gráfico mensual y que estamos muy cerca de esos máximos históricos. Empezamos a estar muy, pero que muy cerca. Y aunque aparentemente parezca que la subida ha sido espectacular esta semana, fijaros, podría parecer por las velas que no tenemos ninguna duda, cierres por encima de la banda superior de Bollinger, cierres en máximos toda la semana, hay algo que me parece bastante preocupante en la subida que hemos visto esta semana en el IBEX 35 y es el bajísimo volumen que hemos tenido esta semana. ¿Que estamos en agosto? Sí, ya lo sé, estamos en agosto, pero estamos en agosto para lo bueno y para lo malo. Cuando vemos un volumen tan pequeño, eso nos quiere decir que a un poquito de una noticia negativa o cualquier movimiento negativo en el mercado podría acabar borrando toda la subida. ¿Por qué? Pues porque no ha habido prácticamente nada de volumen. ¿Eso qué me hace pensar? Pues que cuidado, porque si esta semana todavía no tenemos velas de debilidad, pero si empezásemos a ver alguna vela de rechazo de seguir manteniéndonos al alza, quizás nos podría marcar una vuelta hasta esos máximos que teníamos, fijaros, en mayo de este año, alrededor de zonas 14.300, 14.350 puntos, que sería prácticamente borrar gran parte de la subida que hemos visto esta semana. Pero no nos vamos a anticipar, vamos a ver cada día esas velas que deja cierre y donde nos marque esa debilidad, que de momento no la están marcando esas velas. En el gráfico semanal, pues fijaros lo que os decía, una subida de casi el 5% esta semana, una subida espectacular, una subida que rompe quizás esa posible divergencia que podríamos marcar en el gráfico semanal. ¿Y eso qué nos hace pensar? Pues que quizás, aunque viésemos esa corrección que acabamos de decir en el gráfico diario, luego cuando veamos un rebote, puede que lo haga mejor el IBEX 35 que el resto de índices. ¿Por qué? Pues porque ha roto esa divergencia que sí que tienen otros índices y además el RSI, tanto en diario como en semanal, de nuevo ha vuelto a entrar en la zona de 70. Pero fijaros, aquí se ve muy bien el bajísimo volumen. Hacía mucho tiempo que no veíamos un volumen tan bajo. Fijaros, desde principios de junio y luego vimos una corrección. Pero si echamos la vista atrás, fijaros cómo
desde hace bastante tiempo también no teníamos un volumen tan bajo. Por lo tanto, cuidado con este tipo de subidas porque cuando vemos una vela que a lo mejor no tiene una subida tan grande y vemos poquito volumen, pues nos puede cuadrar. Pero cuando vemos subidas tan fuertes con tan poco volumen, es como si estuviéramos viendo una divergencia entre la cotización y el RSI. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que lo que estamos viendo este mes es una vela muy positiva. No rompe esa posible divergencia, pero todavía marca muchísima fortaleza en el gráfico. La subida que estamos viendo en el IBEX 35. Por lo tanto, pues bueno, habrá que esperar a final de mes a ver la vela que acaba dejando. Si evidentemente acabamos viendo una vela como la que estamos viendo ahora mismo, eso nos va a marcar que los próximos meses pueden seguir siendo alcistas. Y fijaros lo que os decía antes, estamos ya muy cerca de esos máximos históricos que teníamos en 2007. Esto parecía impensable hace unos añitos. Y vamos con el siguiente de los índices. A partir de el IBEX 35, el resto de índices, ya vamos a notar más debilidad. Fijaros en el DAX. Fijaros cómo hemos vuelto a cerrar ese gap que teníamos en la zona de los 24.100, 24.080 aproximadamente la semana pasada. Hemos vuelto hasta esa zona y lo que decíamos es que era clave que al llegar a esa zona siguiésemos manteniéndonos al alza, que no viésemos que a lo mejor entra la debilidad. Y ha entrado la debilidad. Hemos visto dos sesiones, la del jueves y la del viernes, que ha intentado mantenerse al alza y no ha podido. Y se ha quedado muy cerquita de ese gap. Cuidado, no sea que en esa zona esté entrando la oferta para ver de nuevo una corrección. ¿Qué debemos vigilar en caso de ver esa corrección? La media de 70 sesiones, que ha actuado muy bien, fijaros, en los últimos meses como soporte. Mientras no la perfore, podemos seguir en ese lateral que llevamos viendo desde junio, desde mayo, podríamos decir incluso. Pero si la perfora, cuidado porque ahí sí que podría venir una corrección más importante. A buscar este gap que tenemos por aquí, los 22.600 puntos, donde podría encontrarse con la media de 200 sesiones. En el gráfico semanal, pues la vela, quizás si hubiéramos visto un cierre por encima de la apertura de la semana pasada, por encima de los 24.400 puntos, muy cerca desde donde hemos llegado esta semana en alguna sesión a máximos, hubiera sido muy positivo, casi hubiera sido una envolvente alcista. No lo hubiera sido porque no hemos envuelto toda la vela anterior, pero hubiera sido muy positivo para seguir pensando que se puede mantener la subida. De momento nos deja dudas la vela semanal que hemos visto esta semana. Y en el gráfico mensual, pues de momento lo sigue haciendo bastante bien. La cotización del DAX, fijaros cómo hemos cerrado de momento, por lo que estamos viendo en el mes en máximos, pero queda muchísimo mes. Todavía está altísimo el RSI y eso marca fortaleza. Eso que nos marca que en caso de ver una corrección como la que veíamos en abril, es probable que de nuevo volvamos a ver una vuelta importante. Y ya nos vamos a Estados Unidos. Fijaros en el Dow Jones. El movimiento que hemos visto esta semana no me gusta absolutamente nada. No podemos decir lo mismo del Nasdaq o incluso del SP 500, pero el del Dow Jones no me gusta nada. ¿Por qué? Porque fijaros como en julio marcamos un nuevo máximo creciente, se formó una divergencia y decíamos que era clave seguir manteniéndonos al alza, volver a entrar el RSI por encima de la zona de 70 y seguir marcando fortaleza. Pero no vimos eso. A finales de la semana pasada vimos esa corrección, muy bien, se apoyó sobre la media 70, como ya habíamos visto anteriormente en toda la subida, pero fijaros cómo esta semana, cuando teníamos que volver a repuntar con fuerza, fijaros cómo la subida se ha frenado en el suelo de la divergencia, justamente ahí. Y hemos visto una vela terrible en la sesión del jueves, que no la ha recuperado en la sesión del viernes. Si quizás el viernes hubiéramos visto una subida por encima de los 44.500 puntos, hubiera sido positivo. Vale, no nos preocuparía. Pero el cierre de la sesión del viernes me deja muchísimas dudas. Me parece una señal de debilidad si lo juntamos con la divergencia que tenemos por aquí. Por lo tanto, cuidado por lo que pueda suceder esta semana. Y de nuevo, si no queremos entrar en correcciones mayores, habría que mantenerse sobre la media 70. Si no, a buscar el gap que tenemos los 42.600, donde está la media de 200 sesiones. El gráfico semanal, fijaros, la vela que dejó la semana pasada era terrible, una divergencia, una envolvente bajista, y esta semana pues la recuperación ha sido muy cortita, pero que muy cortita. Por lo tanto, nos seguimos manteniendo en ese escenario negativo que veíamos la semana pasada, tras esa envolvente bajista y habiendo visto esa divergencia. Y en el gráfico mensual, pues fijaros el rechazo que vimos de mantenernos a máximos en el mes pasado, en el mes de julio, y de momento la vela que está dejando esta semana, este mes, perdón, muy poquito nos puede decir, pero que muy poquito. Por lo tanto, tendremos que esperar a final de mes para sacar conclusiones. El SP 500 hemos visto esta semana cómo cerrábamos de nuevo muy cerca de esa zona de máximos históricos que teníamos
a finales de junio. Pero fijaros cómo en la subida que estamos viendo ahora mismo no hemos conseguido superar con claridad los máximos que teníamos dentro de la sesión del 31 de julio, donde vimos muchísimo volumen a la baja. Y fijaros cómo el RSI se ha quedado todavía muy lejos de esa zona de 70. De hecho, también fijaros cómo en el SP500, en la vela que dejó el viernes, el volumen también fue bastante bajito. Por lo tanto, también nos deja alguna que otra duda y nos hace pensar que si esta semana no conseguimos con claridad mantenernos al alza y dejando velas muy alcistas, es decir, con cierres en máximos de la sesión y que claramente deje un cuerpo al alza, podríamos dar continuidad al movimiento lateral que llevamos viendo desde principios de julio. En el gráfico semanal, pues fijaros que tenemos una divergencia. El cierre que tuvimos en la semana del 21 de julio fue los 6.388 y esta semana hemos cerrado un puntito por encima, lo que ha dado lugar, quizás esa divergencia que, bueno, en principio pues tampoco podríamos pensar que es muy notable en el gráfico, pero tampoco conseguimos arreglar la vela tan negativa que tuvimos la semana pasada, que fue una envolvente bajista de la vela anterior. Si quizás hubiésemos visto esta semana un cierre por encima de los máximos que teníamos la semana pasada, los 6.427, hubiera cerrado en 6.450, pues a lo mejor sí que sí nos haría pensar que podemos seguir manteniéndonos al alza, no tendríamos esa divergencia y quizás podríamos ser positivos de cara a esta semana, pero seguimos teniendo bastantes dudas. En el gráfico mensual, pues bueno, seguimos manteniendo esa divergencia y poquito más podemos ver porque no hemos llegado prácticamente ni a mitad de mes. En el Nasdaq, pues quizás es el índice que más ha subido esta semana en Estados Unidos. Hemos vuelto a máximos históricos. Fijaros cómo el cierre ha estado por encima de lo que vimos en la vela el 31 de julio. Hemos visto en este caso, fijaros como sí, que aumentó el volumen a final de esta semana, es decir, eso es positivo, pero fijaros la divergencia tan clara que estamos viendo entre la cotización y el RSI. ¿Qué lectura podemos hacer de eso? Pues que es totalmente necesario que esta semana sea alcista. ¿Por qué? Porque si esta semana empezamos a ver de nuevo una corrección, esta divergencia en la que el RSI no ha llegado a la zona 70, de hecho se ha quedado lejísimos, nos podría estar marcando que puede venir una corrección de nuevo, a lo mejor a buscar los mínimos que veíamos en la sesión del 1 de agosto, alrededor de la zona de los 22.680. Que vemos que se mantiene al alza, vuelve a entrar en zona de 70, maravilloso. Eso nos podría estar marcando que quizás el cierre de agosto sea bastante positivo. En el gráfico semanal, pues seguimos también dando continuidad a esa divergencia. De hecho, fijaros cómo respecto a la vela que teníamos hace un par de semanas, también estaríamos viendo una divergencia entre la cotización y el RSI. Por lo tanto, pues bueno, fijaros cómo en este caso sí que es verdad que el cierre semanal ha estado por encima del máximo que veíamos la semana pasada. Y esto es lo que os decía que me hubiera gustado ver quizás en el SP, en el Dow Jones y en el DAX. Pero no lo hemos acabado viendo. Por lo tanto, sí que es verdad que a lo mejor puede tener un poquito mejor de pinta el Nasdaq en el semanal, pero en el diario cuidado con esa divergencia porque el RSI se ha quedado muy lejos de la zona de 70. En el mensual seguimos alargando la divergencia, pero si acabamos viendo una vela como la que estamos viendo ahora mismo, creo que podríamos seguir manteniéndonos al alza los próximos meses. Además, el RSI sigue estando por encima de la zona de 70 con bastante claridad, por lo tanto, de momento ninguna señal de debilidad en el mensual. El VIX, pues ¿qué ha pasado con el VIX? Pues si evidentemente hemos visto de nuevo a los índices volver muy cerca de la zona de máximos, pues se ha relajado. ¿Dónde hemos vuelto? A la situación de origen justo antes de ver la corrección a finales de la semana pasada. Por lo tanto, volvemos a un terreno estable. Fijaros cómo lo decíamos la semana pasada, que era totalmente clave volver por debajo de la media de 200 y de 70 para pensar que podíamos seguir viendo subidas en los índices y el lunes ya lo vimos. Fijaros cómo la apertura justo estuvo en la media 200 y empezó a corregir. ¿Señal de qué? De que la semana podría acabar siendo alcista. El Bitcoin, pues fijaros que estamos en un punto totalmente clave. ¿Por qué? Porque habíamos marcado nuevos máximos históricos, fijaros en julio, y se formó un suelo en esa zona de máximos históricos. Y ahora vimos una corrección donde perdía ese suelo a principios de agosto y en la recuperación hemos visto como el jueves volvía hasta ese suelo, pero de momento con lo que vimos en la sesión del viernes hay dudas. No ha conseguido superarlo. ¿Qué supera esa zona? Es muy probable que sigamos marcando nuevos máximos históricos en la cotización del Bitcoin. Pero cuidado porque si no supera esa zona puede ser una señal de debilidad que nos marque como mínimo podemos volver
a esos mínimos que teníamos a principios de agosto, alrededor de los 112.000, 111.000 aproximadamente, donde además también podría encontrarse con la media de 70. ¿Sería peligroso? Pues bueno, mientras no pierdas a media de 70, simplemente podría ser una corrección, como la que vimos por aquí, fijaros, para apoyarse sobre ella como soporte y seguir manteniéndose al alza. Si pierde la media de 70 es cuando ya vendrían las dudas. Y en el mensual poquito podemos ver de momento. Una vela de indecisión, la que estamos viendo este mes, pero que todavía muchísimo mes. El petróleo, no me gusta nada lo que está haciendo esta semana. ¿Por qué? Pues porque hemos perdido esa media de 70 sesiones que estaba actuando como soporte desde junio, cuando vimos esa corrección tan importante, después de superarla. Y fijaros cómo no se ha recuperado a cierre semanal. Hemos cerrado por debajo de esa media de 70, señal de debilidad, señal de que si esta semana no la recupera, podríamos continuar corrigiendo, a lo mejor a buscar la zona de mínimos que teníamos en mayo. Y eso ya sabéis que no es positivo para la economía, porque una contracción del precio del petróleo nos podría estar marcando también una contracción económica, ya que se estaría reduciendo la demanda de petróleo. Y por último, el último de los activos, el oro, que vimos una sesión muy alcista esta semana, donde iba a marcar nuevos máximos, pero de nuevo entraron las dudas, un rechazo claro, vimos esa zona de máximo, es decir, nos mantenemos en el mismo escenario, no ha cambiado nada de lo que venimos viendo durante los últimos meses. Claro, movimiento lateral en el gráfico, clarísimo, y por abajo, fijaros, apoyándose en la media de 70. ¿Qué pasa? Que cada vez va a estar más cerca de la ruptura, porque tenemos un rango de movimiento más cortito, porque la media 70 es alcista. Por lo tanto, es muy importante que más pronto que tarde acabemos viendo esa ruptura al alza para no ver que pone en riesgo esa media de 70 sesiones, como ya vimos la semana pasada, y no surjan dudas. Parece que con el tema de los aranceles es lo que provocó ese arancel que se ponía al oro que iba de Suiza a Estados Unidos, y eso provocó esa subida, pero fue una subida, como os digo, momentánea en el precio del oro. Si no hay ninguna catástrofe en el mercado y seguimos viendo el mismo escenario actual económico, el oro puede seguir manteniéndose al alza. Lo que pasa es que mientras se tense la cuerda, el oro lo hace muy bien. El problema es cuando se rompa la cuerda y se tenga que tomar decisiones drásticas quizás en la economía. A lo mejor ahí el oro retrocede un poquito más de la cuenta. Por lo tanto, conclusiones que podemos sacar, pues lo que os decía al principio, aunque aparentemente parezca que ha sido una semana muy alcista, fijaros cómo en prácticamente todos los índices tenemos alguna que otra duda. Y el que quizás ha visto una subida más clara, que es el IBEX 35, y claramente nos hemos ido a buscar nuevos máximos este año, fijaros el bajísimo volumen que estamos viendo. Podría ser claramente una subida trampa, si no vemos que esta semana aumenta de nuevo el volumen. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado. Y los índices en Estados Unidos pues están en un punto en el que dejan bastantes dudas, porque hay claras divergencias en algunos de ellos. Eso puede acabar convirtiéndose en el comienzo de una subida muy importante si vemos que esta próxima semana se mantiene al alza y rompen esas divergencias, y eso podría marcar un final de agosto muy positivo y quizás un septiembre, o por lo menos principios de septiembre, bastante positivo. Pero si esas divergencias nos están marcando una debilidad y una corrección posterior, cuidado, porque finalmente el mes de agosto podría acabar siendo negativo. Puede ser el típico mes que parezca que hasta mitad de mes lo está haciendo bastante bien y posteriormente, de cara a final de mes, empecemos a recular un poquito. Por lo tanto, vamos a ir con calma y no vamos a lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. El resto de índices, pues el VIX, ya hemos la clave en que hay que fijarse, qué punto a partir de ahí, si lo supera, se pueden complicar las cosas. El Bitcoin, nos mantenemos en el mismo escenario que las últimas semanas, el oro igual, y el petróleo, cuidado, porque nos podría estar anticipando que puede venir alguna que otra corrección en los mercados tras perder esa zona clave de soporte. Y vamos con vuestra sección, que es la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana. Son 12 acciones, así que iremos un poquito rápido, pero dando los puntos claves de cada una de ellas. Fijaros la cotización de Apple, el movimiento que hemos visto. Estaba atrapada en un claro movimiento lateral entre la zona de los 208 y la media móvil de 200 sesiones. El viernes de la semana pasada vimos una caída abrupta, una caída del 2,5%, rompe el lateral por la parte baja, pero fijaros cómo empezamos a ver velas de indecisión en esa caída y de nuevo en la sesión del miércoles vuelve a entrar en ese movimiento lateral. ¿Eso qué nos estaba marcando? Pues hombre, que esto que hemos visto por aquí ha sido una clara ruptura en falso. ¿Qué pasa cuando vemos rupturas en falso? Que el movimiento al alza posterior es muy fuerte.
Y es lo que ha pasado en la cotización de Apple. Ahora, ¿dónde se ha ido? Pues podemos pensar que sí va a frenar, quizás en la zona de resistencia que teníamos en marzo, la zona de 223, pero la ha superado con muchísima claridad. Es decir, podemos pensar que está como un auténtico cohete la cotización de Apple. Ahora mismo, la resistencia más importante la tiene los 236, es decir, hasta esa zona no tenemos ninguna resistencia en el gráfico. Y si consiguiera superar esa zona, yo creo que ahí ya sí que sí nos podríamos ir a la zona de máximos históricos que dejamos en diciembre del pasado año. Seguimos con la siguiente de las acciones. Típica acción que deja una caída muy fuerte y se está formando un suelo. En ese suelo, fijaros, marca la última caída. Podríamos pensar en el punto medio de ese suelo y a partir de ahí se empieza a recuperar y forma nuevos máximos crecientes en el gráfico. Va dejando soportes por el camino en la caída que luego acaban siendo resistencias que son claves cuando las acaba superando. Fijaros, ahora hemos superado esa zona primero de soporte, luego de resistencia, los 19. Ahora el siguiente objetivo lo tenemos en los 23,95, 24 aproximadamente. Y la siguiente zona estaría por aquí, en los 25,80. Y a partir de esa zona, si la supera ya, objetivo a por el gap, en los 41. Ahí estaría la clave. ¿Que se puede frenar por el camino? Quizás en la zona de los 29,60 también, porque está ahí un soporte muy importante. Pero podría tener la confirmación, si supera la zona de los 25,84, de que hemos roto ese suelo y que ahora la perspectiva es claramente alcista. ¿Con qué se está encontrando ahora mismo? Pues con la media de 200 sesiones. Si ahora que hemos visto que entra la oferta en esa media de 200 no pierde la media de 70, nos queda como soporte y volvemos a repuntar, muy buena señal. Muy buena señal. Sería buscar el siguiente objetivo por arriba. Seguimos. Fijaros, una acción con una caída brutal. Fijaros, en julio. ¿Y qué ha pasado? Que no se ha recuperado, que ha seguido corrigiendo. Esto es el típico ejemplo de un cuchillo que cae en picado y que no hay que coger porque nos podemos cortar. El claro ejemplo. Fijaros lo que acabamos de ver con esta acción. Una caída muy fuerte y se forma el suelo. ¿Dónde estamos aquí? Todavía no hemos encontrado el suelo. Seguimos corrigiendo. Por lo tanto, este tipo de acciones yo no las tocaría viendo este escenario. Se tienen que consolidar, ver dónde llega el final de la caída y a partir de ahí empezamos a buscar quizás una estructura alcista. De momento no hay nada que tocar y tampoco posicionarse a la baja porque es que no sabemos en qué punto puede empezar a rebotar. Es que es muy complicada dada la situación actual. Por lo tanto, sería la típica acción que yo no la tocaría porque la caída está siendo muy pero que muy abrupta. Vamos con la siguiente de las acciones, también muy parecida a la segunda que hemos visto, caída importante, y ahora parece que se está formando un suelo. Fijaros cómo desde el mínimo que teníamos en abril se han ido formando mínimos crecientes, eso es positivo, tenemos diferentes zonas clave, vamos a situarla un poquito por encima para que coincida con esa resistencia que tenemos ahora mismo. Fijaros que se consigue superar los 32,70, ahora estamos en un claro movimiento lateral donde la media de 70 sesiones no actúa ni como soporte ni como resistencia. Si superase los 32,70 nos podría marcar que podemos seguir manteniéndonos al alza, a buscar la zona de 36,41, donde podría encontrarse con la media de 200. Y a partir de ahí yo creo que ya podríamos poner el objetivo de la ruptura lateral para buscar el cierre en los 47,40 de ese gap que teníamos en febrero. Seguimos con Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Fijaros que esta semana se metió un castañazo importante, pero se ha recuperado muy bien. ¿Qué estamos viendo en toda la subida? La media de 200, la media de 70 actúa muy bien como soporte. Hemos visto un castañazo importante, pero fijaros que bien se ha recuperado sobre la media de 70. ¿Esto que nos marca? Que mientras se mantenga sobre esa media de 70, podemos seguir con la tendencia alcista y seguir marcando nuevos máximos crecientes. Simplemente ha sido un susto, lo que hemos visto en esa sesión del miércoles. ¿Un susto importante? Sí, pero la recuperación también ha sido bastante importante a final de semana. Por lo tanto, creo que de momento, mientras no pierda la media de 70, podemos confiar en seguir manteniéndonos al alza. Y si la pierde, pues a buscar la media de 200 como vimos en enero. Y a partir de ahí, al alza. Seguiría con esa tendencia, mientras no se rompa esos soportes tan importantes. La cotización de día. Fijaros cómo después de un movimiento lateral larguísimo, en 2024, 2023, y si echamos para atrás, 2022 también, comenzó esa larguísima tendencia alcista. ¿Apoyado en qué? Pues la media de 70 sesiones también no la ha perforado. Fijaros, y la banda inferior de Bollinger también en alguna ocasión. ¿Dónde estamos ahora mismo? Una zona importantísima de soporte y que no debe perforar. No debe perforar esa zona. ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí la media de 70 y tenemos los 26 euros, que es la resistencia que tenemos en mayo y el último mínimo
creciente en esa tendencia alcista. Si lo perfora, podría estar dándonos la idea de que estamos marcando el final de la tendencia alcista y a lo mejor el comienzo de una nueva tendencia bajista en el gráfico. Por lo tanto, es clave no perder esa zona. Si la pierde, punto crítico en el gráfico. Vamos con la siguiente de las acciones, también clarísima tendencia alcista. ¿Dónde estamos ahora mismo? Apoyándonos en la media 70, donde también se ha apoyado anteriormente. Es que estas acciones son muy fáciles de identificar en el gráfico. ¿Por qué? Pues porque la tendencia es muy buena. Cuando es muy buena, suelen tener muy claro esas zonas de soporte y en este caso es la media de 70. Mientras no la perfore, seguimos con la tendencia alcista más en el corto plazo. ¿Que la perfora? Pues a lo mejor nos vamos a buscar la media 200, como ya vimos en abril. ¿Eso impidió mantener la tendencia alcista? No, es muy fuerte la tendencia alcista. Por lo tanto, ahora podría pasar exactamente lo mismo. En caso de que no recupere ese cierre del viernes por debajo de la media de 70 sesiones. ICANN Enterprise, fijaros, estamos en un claro suelo que llevamos viendo desde diciembre y cuando vemos ese tipo de suelos, ¿qué hay que hacer? Marcar zonas de resistencia clave que nos marcan que ya hemos llegado al final del suelo y puede comenzar una tendencia alcista. ¿Dónde está ese punto? En los 9,70. Ahora, pues fijaros, está atrapado entre la media 70 y 200 sesiones. ¿Que vemos que empieza a cerrar por encima la media 200 y se mantiene por encima? Quizás nos da la señal de que puede venir una ruptura de los 9,70 y eso podría dar comienzo a una tendencia alcista en el gráfico. ¿Qué pierde la media de 70? Pues a lo mejor seguimos alargando el movimiento lateral, a lo mejor nos vamos a buscar, fijaros, la zona de los $8 o a lo mejor ya si no, a la zona de los 7,40. Alargaríamos el movimiento lateral. Fijaros cómo la corrección que hemos visto ahora en agosto se ha quedado muy cerca de otra zona de soporte importante. Vamos con la siguiente, Lululemon, fijaros, también tendencia bajista muy importante, tipificación que también, como hemos visto anteriormente, está cayendo a plomo y que yo no tocaría, no tenemos señales de debilidad, fijaros cómo en la caída, fijaros cómo el RSI está claramente por debajo de la zona de 30 y no está dando ninguna señal de recuperación, quizás una divergencia, sí, pero fijaros cómo el mínimo ahora está en 23,58 el RSI, es decir, todavía tiene bastante fuerza la caída, por lo tanto yo de momento no le prestaría demasiada atención. Tenemos futuras zonas de resistencia importante en caso de los rebotes. Fijaros, una zona estaría a los 222. La siguiente tendríamos que buscarla alrededor de los 245. En caso de que viéramos un rebote y queramos entrar en la zona actual cuando veamos señales de debilidad. Pero de momento la tendencia bajista es totalmente clara y no hay señales de que esto vaya a frenarse. Louis Vuitton. Bueno, pues es una acción, lo comentábamos hace unos cuantos meses, todo el mundo hablaba, Louis Vuitton, valor, lujo, puesta segura. Cuando empezamos a ver esas cosas, comienza una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque cuando salen esas noticias lo que se está haciendo es distribuir sus acciones y claramente estamos en esa tendencia bajista. Ahora se formó un mínimo en junio, estamos muy cerca de él, ahora estamos en otra zona de soporte, fijaros, en los 464 aproximadamente. La siguiente, como decíamos, los mínimos de junio, estaría a los 436 y la zona de resistencia ahora mismo estaría en los 500, es una zona importante. Pero fijaros cómo tenemos la media 70 que claramente está actuando como resistencia, es decir, podemos seguir en ese movimiento lateral mientras no supere la media de 70 sesiones. Fijaros el gráfico semanal, la caída que llevamos ya acumulada. Es que hemos visto además movimientos del libro de nueva tendencia bajista, con rechazo a superar la media de 200, la media de 70, doble techo, es decir, es que había claras señales de debilidad y en el mensual también se ve muy bien, teníamos divergencias clarísimas, es decir, el comportamiento técnico es que ha sido espectacular. Hemos visto un rebote primero desde la media 70, no marcaron los máximos crecientes, luego la pierde, es que no nos podemos quejar de que nos haya dado señales en falso, porque ha sido totalmente lo contrario. Unicaja. Subida muy vertical, al igual que todo el sector bancario en España. Está siendo brutal y esto se está reflejando evidentemente en el IBEX 35 que está viendo subidas muy fuertes. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues fijaros, en zona, vamos a verlo en gráfico mensual, de máximos históricos con muchísima claridad, con el RSI en 88. Eso es espectacular. Y fijaros cómo en el gráfico diario tenemos una divergencia muy clara entre la cotización y el RSI, pero ahora el RSI está en 75, es decir, sigue marcando fortaleza. ¿Eso qué nos marca? ¿Podemos ver una corrección? Pues bueno, a lo mejor veremos algún momento una corrección. Claro que sí. ¿Qué habría que buscar en esa corrección? La zona de los 2,12. Pero
Este RSI ahora en 75 todavía nos marca fortaleza y todavía nos podría marcar que aún viendo esa corrección podríamos seguir viendo un impulso bastante importante. Veremos a ver si para mantenernos al alza o para acabar viendo un movimiento lateral. Vamos con United Health, una de las acciones de las que más estoy oyendo hablar últimamente y es que no deja de caer. Cuando se habla mucho de una acción porque sube mucho, es malo, porque eso nos puede estar marcando, como pasaba en Louis Vuitton, que os acabo de comentar, nos puede estar marcando que quizás hay un poquito de FOMO con ella, quizás estén intentando distribuir y se la están intentando colocar a todo el mundo. Y cuando estamos viendo una acción que está cayendo muchísimo y todo el mundo habla de ella, pues a lo mejor también se está metiendo bastante miedo. ¿Qué pasa aquí? Que se ha metido miedo en muchas ocasiones, pero esto no se recupera. Y esto sigue cayendo. ¿En algún momento se dará la vuelta? Pues puede que en algún momento esto se acabe dando la vuelta, pero de momento no tenemos señales claras de ello. Estamos viendo una divergencia. Sí, en el RSI en mayo estuvo en la zona de 12, fijaros, y ahora ha llegado a la zona de 24. Una clara divergencia entre la cotización y el RSI, clarísimo. Pero hombre, que todavía el RSI ha llegado a estar muy bajo. ¿Qué pasa? Que ahora la clave va a estar aquí, en los 319. ¿Y eso qué significa? Que tiene que subir un 30%, un poquito más del 30%. ¿Se acaba viendo una ruptura de esa zona? Pues sería muy positivo. A mí, ¿qué es lo que más me gustaría o qué me daría más seguridad para pensar que ya hemos visto el final de la subida, de la caída, perdón? Ver algo así, luego algo así y así. Y en este punto, aquí, tendríamos una señal muy positiva de que ya hemos visto el suelo y se puede recuperar gran parte de lo ganado. Mientras tanto, si nos vamos hasta aquí de nuevo, hasta los 620, puede ser una continuidad del movimiento lateral y que se forme un suelo que dure meses, incluso años. Si vemos que se va a la zona 350 pero vuelve a perder los 320, más de lo mismo. Puede dar continuidad al movimiento lateral. Incluso pensar que es una ruptura en falso y que vamos a seguir corrigiendo. Pero si vemos este movimiento, la probabilidad de que veamos una subida más importante es bastante más alta. Por lo tanto, yo es lo que buscaría ahora mismo, aunque eso signifique un repunte muy, pero muy importante en el gráfico. Último, vamos con esa novedad que vamos a tener en los vídeos de los resúmenes semanales. También vamos a integrar la inteligencia artificial. ¿A través de qué? Pues de la herramienta de Investing Pro. Ya sabéis todos los que la utilizáis, que tiene una sección que es la de Warren IA, que es una especie de ChatGPT y que tú le preguntas cualquier cosa relacionada con las inversiones y te lo responde. Es decir, es un ChatGPT especializado en inversiones. ¿Qué he estado haciendo? Pues he estado trabajando en un prompt, le he ido probando a ver hasta que me daba resultados que podrían ser bastante interesantes y que nos podrían servir, como ahora veréis. Fijaros el prompt que he hecho. Le voy a preguntar, actúa como un analista financiero profesional con enfoque cuantitativo, analiza el mercado actual y selecciona una única acción cotizada, preferiblemente europea o estadounidense, que consideres fundamentalmente atractiva en este momento. No quiero una recomendación de compra, sino una idea de valor basada en datos objetivos. La acción seleccionada debe cumplir estos criterios fundamentales: valuación atractiva o razonable. Fijaros como también le digo, crecimiento sostenido esperado en ingresos o beneficios, márgenes saludables y estables, estructura financiera sólida, opinión neutral o positiva del consenso de analistas. Y para la acción seleccionada proporciona lo siguiente de forma estructurada: que nos diga el nombre completo de su ticker, que nos diga una breve descripción, porque esto es aleatorio, no sé qué acción me va a dar y muy probablemente no la conozca. Es decir, que nos dé una breve descripción de su actividad principal, de su sector, tipo de negocio, todas estas cosas, que nos diga los ratios clave actualizados, el nivel de infravaloración estimada y por último un resumen explicativo de por qué esta empresa destaca actualmente desde el punto de vista fundamental. ¿Qué datos respaldan su potencial? Le digo que es un tono técnico, profesional y objetivo, que no utilizo lenguaje promocional ni emocional. La explicación debe centrarse en hechos verificables y datos cuantitativos. ¿El porqué de este prompt? Pues por lo que hemos comentado muchas veces. ¿En qué nos centramos en el canal de análisis técnico? ¿Qué nos falta? La pata del análisis fundamental. Si podemos utilizar la inteligencia artificial para darnos esa pata, lo vamos a utilizar. Por eso he trabajado en este prompt y vamos a ver qué acción nos da. Lo lanzamos y está pensando y ahora vamos a esperar a que conteste. Fijaros cómo está diciendo, está organizando la información, bueno, todas estas cosas que suelen poner y ya nos la ha dado. Fijaros que es Royal Gold. Tiene pinta de que es de oro.
Casualmente hemos visto que el oro lo ha hecho muy bien durante los últimos meses. El título que le da: oro, márgenes y disciplina financiera. Una minera atípicamente eficiente. No he leído más, pero sé que las mineras lo están haciendo muy bien durante los últimos meses. Vamos a ver ya qué nos dice. Es una empresa estadounidense líder en regalías y streaming de metales preciosos, principalmente oro y metales afines, con una cartera global de activos mineros. Opera en el sector de materiales bajo la industria Metal and Mining y cotiza en el Nasdaq estadounidense. Aquí nos da los ratios clave, fijaros, nos da el valor y hace la referencia respecto al sector y la referencia histórica. Aquí tenemos todos estos datos que podíamos ir analizando uno a uno. Lo único que no nos vamos a parar en ellos, porque a lo mejor nos estaría para un vídeo de 1 hora, y queremos las conclusiones. ¿Por qué destaca Royal Gold? Pues nos dice la evaluación atractiva, nos dice cotiza con múltiplos claramente por debajo de sus medias de 5 años y del sector. Eso normalmente es bastante positivo, a pesar de que mostrar un crecimiento superior y márgenes muy por encima de la media. Crecimiento acelerado. El consenso espera un crecimiento de ingresos del 31,3% y el beneficio por acción del 51,9%. Eso puede ser positivo para seguir viendo aumento en su cotización los próximos meses. Márgenes sobresalientes. Tiene un buen margen del 87,3%, ese margen bruto, operativo el 65,3% y neto de 56,8%, un margen espectacular. El riesgo financiero es bastante bajo porque, como nos dice, el ratio deuda-patrimonio es de 0 y la cobertura de intereses de 275. La empresa opera sin apalancamiento relevante, limitando el riesgo ante ciclos adversos de materias primas. Eso es muy importante, dada la situación económica actual, que vemos que está todo hiper mega endeudado. Y la visión positiva del consenso nos dice que el consenso de analistas es de fuerte compra, con un precio objetivo medio de un 27,2% por encima y un valor razonable del 12,1%. El resumen objetivo es que Royal Gold sobresale actualmente por su combinación de múltiplos atractivos frente a histórico y sector, márgenes operativos excepcionales, crecimiento estimado relevante, posición financiera ultra sólida. El mercado parece no haber reconocido plenamente la calidad de su modelo de negocio, lo que se traduce en un potencial de revalorización respaldado por el consenso de analistas y los modelos de valoración fundamental. Después de leer todo esto, que parece maravilloso, vamos a dar nuestro puntito de valor y vamos a ver si en el gráfico también parece bastante interesante. Por lo tanto, nos vamos a ir de nuevo a Pro Real Time. Vamos a buscar esta acción. El ticker, fijaros que era el ticker era RGLD. Vamos a buscarlo, RGLD. Aquí la tenemos, Royal Gold. Y vamos a verla en una perspectiva. Fijaros cómo teníamos una clara tendencia alcista desde 2024. Os aseguro que es la primera vez que estoy viendo esta acción ahora mismo en el gráfico y la sensación que da es que hemos visto una corrección muy parecida, fijaros, a lo que teníamos en diciembre. Luego a partir de ahí se acabó recuperando muy bien. Fijaros que la clave de esta recuperación estuvo por aquí, en esta vela tan bajista. Cuando se recuperó a partir de ahí, la consolidó como soporte y seguimos manteniéndonos a la alza. Por lo tanto, ahora quizás habría que buscar algo parecido. ¿Dónde tenemos esa situación ahora mismo? Aquí, donde estamos en los 168, que es donde estamos ahora mismo. ¿Qué tendríamos que esperar? Quizás un poquito más arriba la cotización, que cierre el gap, consolidar esta zona como soporte y para continuar al alza tendríamos que acabar viendo algo así. Y probablemente con la ruptura de máximos, aunque vamos a hacer otra cosa, vamos a trazar una directriz bajista, que yo creo que se puede ver muy bien, fijaros. En este punto, si conseguimos romper aquí, puede que ya tengamos la confirmación de que da continuidad a la subida. Fijaros cómo por aquí tenemos el techo en la zona de los 153 y ahora podría estar en los 179 esa zona. Por lo tanto, nos ha dicho que la situación de Royal Gold por fundamentales es muy positiva, ya la hemos visto todo en la herramienta de Investing Pro y en el gráfico, quizás para confirmar que como mínimo en los próximos meses lo puede seguir haciendo bien, teníamos que acabar viendo este movimiento. ¿Por qué? Porque si ahora vemos que se mantiene por debajo de los 168, vamos a seguir con dudas. Como no le hemos dicho, si queremos que nos diga esa opinión en el corto plazo, o en el medio o en el largo plazo, yo creo que se ha basado más en una tendencia quizás en los próximos meses, próximos años, tiene sentido que cojamos el gráfico semanal. Y fijaros que él coincide, lo que hemos visto ahora mismo, con un apoyo a la media 70, como vimos a finales del pasado año, y luego consiguió mantenerse al alza. Fijaros la vela que ha dejado esta semana, ha sido muy positiva. Evidentemente va a venir apoyado esta continuidad
de la tendencia alcista en la cotización de Royal Gold de lo que al final acabe haciendo el oro. Y si lo llevamos con lo que hemos visto anteriormente del oro, pues tened en cuenta que estamos en ese movimiento lateral, en la parte alta, que se rompe al alza. Esto va a ser gasolina para esta empresa, pero gasolina. ¿Queremos que la ruptura es la baja? Pues habrá que vigilar la media de 70, o sea que se esté rompiendo o se vaya a romper la tendencia alcista y habrá que vigilar esa media de 200 sesiones de nuevo. Por lo tanto, pues bueno, esta es la nueva sección que tenemos en el canal. Quizás un poquito arriesgada porque me la he jugado, no sabía qué acción me iba a dar, pero bueno, hemos confiado en la inteligencia artificial y ya habéis visto que la acción que nos ha dado, pues sí que es verdad que puede tener muy buena pinta, es una acción que tiene una clara tendencia alcista y que ahora hemos visto una corrección importante, pero que se podría estar empezando a recuperar para seguir manteniéndose al alza. Por lo tanto, pues bueno, ya lo sabéis que sé que hay muchos de vosotros que ya utilicéis la herramienta de Investing Pro, pero si no utilizáis esa herramienta de Investing Pro, podéis suscribiros a ella y sabéis que tenéis un 65% de descuento junto con el descuento que nos da Investing Pro en esas rebajas que tiene de verano, más un 15% exclusivo por venir de parte del canal de análisis técnico Street, con el enlace que os va a dejar en la descripción del vídeo. Así que ya lo sabéis, para los que tengáis Investing Pro podéis utilizar también este prompt, que lo podéis coger del vídeo, y si queréis que os lo deje en un comentario, os lo dejo en un comentario, incluso lo pongo en la descripción, no tengo ningún problema en compartirlo con todos vosotros. Y para los que os resulte interesante y todavía no tengáis Investing Pro, pues bien, esperéis a los vídeos del resumen semanal a ver qué nos da la herramienta de guarrería, o suscribís y podéis utilizarlo todas las veces que queráis. Lo primero, pediros que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido esa nueva sección de esa acción seleccionada a través de la herramienta de guarrería de Investing Pro con ese prompt que he creado para que nos devuelva esa acción que puede resultar interesante. Y yo creo que el resultado ha sido exitoso de la acción que nos ha dado, porque me parece una acción muy interesante por gráfico, por el contexto fundamental y por el contexto económico en el que nos estamos encontrando ahora mismo. Por lo tanto, la primera vez hemos salvado los muebles, nos la hemos jugado, porque no sabía qué acción me iba a acabar dando. Así que bueno, yo creo que ha salido bastante bien. Vamos a ir implementando novedades durante todo el mes, os lo iré diciendo, lo iréis viendo, ya lo hemos visto este viernes con esa nueva sección también del canal. Por lo tanto, pues bueno, también me gustaría que me dejarais en los comentarios si queréis o si tenéis ideas de a lo mejor cosas que podrían seguir aportando valor al canal, pues también se puede acabar haciendo, acciones que quizás podamos implementar en los análisis diarios. Ya sabéis que os hago caso a todos, leo todos los comentarios, pero en especial atención pongo en aquellos que sois miembros del canal. Así que no os cortéis en pedirme sugerencias de novedades que hagamos en el canal. De todas maneras, a los que sois miembros del canal, yo os dejaré alguna publicación especial o exclusiva para todos vosotros para que me deis quizás alguna idea que os parezca que pueda resultar interesante. Porque ya sabéis que el objetivo de este canal es aprender y es seguir aportando valor a todos vosotros. Vamos ya con las conclusiones que hemos visto del vídeo de hoy. Pues bueno, lo primero, en contexto más general, tema de los aranceles, el mercado no está descontando una situación negativa, absolutamente para nada, no le está preocupando nada y eso se ve como los índices de nuevo han vuelto a la zona de máximos. Tengo la sensación de que el mercado pues le da absolutamente igual, que si hay aranceles, que si una guerra, que si no sé qué, que si no sé cuál. Toda corrección la sigue comprando. No descuenta quizás una situación negativa o mínimamente negativa, podríamos decir, porque estamos muy cerca de esa zona de máximos históricos. Y eso podemos pensar que es positivo porque hay mucha fuerza compradora, pero también es una situación en la que debemos ser conscientes de que como algo se tuerza, la caída puede ser abrupta. Y lo hemos visto en abril. Algo se torció, que lo hemos visto como parece que no ha sido para tanto y la caída fue espectacular. Vimos una caída del 20% en algunos índices en un par de semanas. Fue totalmente espectacular. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si nos centramos un poquito más en lo que hemos visto en los gráficos, pues sí que es verdad que ha sido una semana que bueno, se ha recuperado después de la semana que teníamos el anterior, pues bueno, se ha recuperado, pero seguimos teniendo muchísimas dudas. Dudas quizás que no podemos confirmar que vayamos a ver una corrección esta semana, pero tenemos que seguir viendo subidas en los gráficos. ¿Por qué? Porque si no, nos puede estar marcando claras señales de debilidad, lo que hemos visto en estas dos últimas semanas, y eso podría acabar anticipando una corrección no tan fuerte a lo mejor como la que vimos en abril, pero una corrección importante de nuevo. Es decir, esto hay que unirlo con lo que hemos dicho anteriormente. El mercado se va manteniendo al alza, sí,
se va manteniendo al alza. Pero en el momento que algo se tuerce, vemos correcciones importantes. Por lo tanto, cuidado. Y también cuidado con ese dato del IPC que tendremos esta semana. El dato de junio, dentro de lo malo, puede ser bastante positivo porque no vemos un repunte importante. Estos datos van a ser de julio. Por lo tanto, si en julio vemos que la inflación no ha repuntado, va a ser muy complicado que tengamos un repunte fuerte, podríamos decir, de la inflación. Pero si en julio, cuidado, empieza a repuntar un poquito más de lo esperado, cuidado porque los inversores a lo mejor se ponen un poquito nerviosos de nuevo. Así que nada, estas son las conclusiones que sacamos del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente han sido opiniones personales basadas en el análisis técnico. Así que ya con esto me despido, nos vemos el lunes de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.